Ya, comenzó la grabación. Bueno, jóvenes, hoy día, es cierto, según el calendario, nos corresponde trabajar instalación de equipos electrónicos de potencia. ¿Ya? Haciendo un poco repaso de la clase anterior vimos los equipos electrónicos de potencia, ¿cierto? Que son los más comunes, ¿ya? Dentro de los cuales yo les hablé en primera instancia, ¿cierto? De que todo esto surgen a través de la electrónica y luego, ¿cierto? Aparece la electrónica potencia para suplir las necesidades de trabajar con más energía. Dentro de eso, ¿cierto? Tenemos que los equipos que comúnmente vamos a encontrarnos en el mercado y en la industria en general, tenemos la generación, para la generación, ¿cierto? Trabajamos con lo que son los inversores, ¿ya? ¿Por qué? Porque los paneles solares, por ejemplo, en nuestro liceo, ¿cierto? Generan corriente continua y la tenemos que transformar a corriente alterna, ¿ya? Y esa conversión pasa por un equipo que se llama inversor, ¿ya? Ese era uno de los primeros equipos. También tenemos los rectificadores, ¿ya? Que transforman la corriente alterna a continua. El proceso contrario de los inversores. El inversor transforma la corriente continua en alterna y el rectificador transforma la corriente alterna en continua, ¿ya? Los rectificadores y los inversores los encontramos también en la electrónica común, ¿ya? En todo lo que son los cargadores de celulares, los cargadores de los notebooks, la fuente de poder de un computador, ¿ya? Vamos a encontrar tanto rectificadores como inversores al mismo tiempo, ¿ya? Y tenemos equipos que también combinan esto, pero ¿para qué? Para poder hacer control de los motores. ¿Ya? Por ejemplo, control de máquinas. Estamos hablando de un partidor suave y los variadores de frecuencia, que son los dos equipos más relevantes, ¿cierto? O que tienen más presencia en el mercado industrial. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, ¿cierto? Tenemos estos dos equipos que les estoy mencionando. Y, ¿cierto? Esos equipos, ¿cierto? Eh, eh, los tenemos el partido suave que es para, lógicamente, como su nombre lo dice, que se genere un arranque suave para los motores, en donde no tenemos que modificar velocidad de motor, ¿cierto? Sino que solamente necesitamos que el pic de energía no sea tan alto, ¿ya? Y el variador de frecuencia también tiene una prestación muy similar, pero eh, la diferencia es que podemos controlar la velocidad del motor, ¿ya? ¿Cómo? Modificando, ¿cierto? La frecuencia versus el voltaje que nosotros manejamos. Ya que eso es un principio en el cual no nos vamos a detener mucho, sino que más bien nos vamos a preocupar de la operación de estos equipos, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Hoy yo temprano, ¿cierto? Ya les debieron haber compartido, eh, ¿cierto? Les debieron haber compartido la pantalla, ¿ya? Entonces, aquí está. Vamos a hablar de poner en servicio los equipos, ¿ya? Dentro de eso, ¿cierto? Tenemos, ahora sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? ¿Ya? ¿Cierto? Hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? En lo que se conoce como la puesta en servicio de los equipos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Extraer información relevante para el comisionamiento y puesta en servicio de los equipos electrónicos de potencia. Ahora, ¿qué es lo que es el comisionamiento? El comisionamiento es cuando yo saco un equipo, lo conecto, luego reviso que todo esté bien, ¿cierto? Y luego pongo en servicio. La puesta en servicio, ¿cierto? Puede ser desde cero o después de una mantención, ¿ya? Después de un mantenimiento. Entonces, ¿cierto? Teniendo presente esto, nosotros nos vamos a remitir a los equipos que tenemos en el establecimiento, ¿ya? Tenemos un variador,
PowerFlex 525, que ese es uno de los equipos que tenemos, porque el otro tenemos un Omron, ¿ya? Y también tenemos un Mitsubishi, ¿ya? Pero con los que más vamos a trabajar van a ser con los PowerFlex 525. Y por el lado de los partidores suaves tenemos unos Siemens Sirius 3RW, ¿ya? De la serie 30, que son los equipos más sencillos, más básicos de los partidores suaves, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los parámetros básicos, básicos, básicos que siempre tenemos que considerar, ¿cierto? Antes de cualquier cosa, es con qué tensión vamos a trabajar, porque tenemos partidores y variadores de frecuencia que pueden trabajar con una tensión monofásica y convertirla a trifásica, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Eso es algo que es súper importante y una de las prestaciones más eh, aprovechadas por estos equipos, ¿ya? Tenemos también la tensión de control. Ahora, ¿cuál es la tensión de control? Tengan en cuenta que nosotros tenemos que activar y desactivar ciertas funciones que tienen estos equipos. Por ejemplo, en un partidor suave, yo para darle el arranque, ¿ya? No le voy a poder dar el arranque dándole una tensión, ¿cierto? Alterna en 220 o 380. Hay equipos que vienen con tensión, que ya vienen con una fuente de poder de 24 volts, o tengo que considerar una fuente de tensión externa, ¿ya? Como la de un transformador, algo que me entregue 24 volt, 48, dependiendo de lo que nos diga el catálogo eh, del fabricante, ¿ya? Eso es súper importante, chiquillos, y por eso lo vamos a trabajar hoy. Trabajar con los manuales y los catálogos de los fabricantes es súper importante a la hora de poner en servicio un equipo. Tengan presente que en la industria, en una planta, si ustedes trabajan en una empresa contratista, que los vayan a hacer que monten un equipo, a ustedes no les van a dar las instrucciones de manera individualizada ni nada, sino que simplemente les van a decir a ustedes, ya, ustedes tienen que conectar este equipo y se los pasan, les pasan el manual y nada más, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que aprender a hacer, ¿cierto? Esta revisión de estos elementos, ¿ya? Que son súper importantes, ¿ya? La potencia nominal, más que importante, si yo conecto un equipo, ¿cierto? Por ejemplo, un variador de frecuencia que es para 1,5 kilowatts y le conecto un motor de 3 kilowatts, mate al tiro el variador de frecuencia, ¿ya? Estos equipos, si no están bien dimensionados, son súper delicados en ese aspecto, por lo tanto, hay que ser bien cuidadoso con eso. La corriente nominal, lógicamente, que va a estar la corriente nominal y el voltaje nominal van a estar siempre asociados a la potencia, ¿ya? El voltaje nominal, recuerden que nosotros tenemos que tener relación con el equipo que vamos a controlar, ¿ya? El motor que vayamos a controlar. Vamos a partir por el partidor suave, ¿ya? ¿Cierto? Lo primero que tenemos que tener súper claro es, ¿cierto? Revisar eh, la fuente de alimentación. Si se fijan, tenemos en una primera etapa, ¿cierto? En una primera línea, en el primer óvalo, todo lo que es L1, L2, L3, o 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 3 y 5, como eh, lo que es ¿cierto? Donde nosotros vamos a conectar nuestra fuente de alimentación trifásica, la parte de potencia, ¿ya? Esa es la parte de potencia. También tenemos que conectar el control, ¿ya? El control, si ustedes se fijan aquí, nos está indicando un dato. Por lo general estos datos aparecen inmediatamente o en las características del modelo o, ¿cierto?, en lo que aparece aquí, en este caso la nomenclatura con la que viene el partido suave, ¿ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, ¿cierto?, que nos dice que es 24 volt y aquí nos aparece el símbolo alterno y además el símbolo continuo. Es decir, soporta las dos tensiones, ¿ya? Los dos tipos de tensión, alterna y continua. Y además tiene un borne 1, ¿ya? Esta tensión de alimentación, aquí yo le tengo que entregar energía, ¿cierto? Y tengo que entregarle después un pulso de esta tensión de alimentación de 24 volts aquí al 1. ¿Para qué? Para que se me pueda, este partido suave, ¿cierto? Pueda arrancar y darme la partida para un motor.
También viene con contactos adicionales que son los 13 y 14, si ustedes se fijan, que aparece aquí NO ON. Estos contactos se cierran cuando yo entrego alimentación aquí, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Cuando yo trabajo, ¿cierto? Con estos equipos yo los puedo dejar fuera de servicio una vez que arrancaron y se alcanzó la velocidad nominal del motor, ¿ya? Y con eso simplemente este equipo funciona para dar la partida y después para dar la señal de detención, ¿ya? Ahí vuelve a operar este equipo. Pero estos equipos, este equipo en particular, ¿cierto? Aquí este 13 y 14 me sirve más como señalización o como para reafirmar, ¿cierto? Que la señal en el punto uno se mantenga cerrada. Es decir, como cuando nosotros hacemos una partida directa con contactores, ¿cierto? Este 13 y 14 me serviría para realimentar el contacto uno y yo no tener que estar con el pulsador presionado, ¿ya? ¿Qué otros datos nos aparecen? Bueno, si se fijan aquí tenemos para identificar claramente todos los puntos de nuestro partido suave. Tenemos tensión de empleo, ¿cierto? Que ahí tenemos la red trifásica en los tres primeros bornes superiores, ¿cierto? El 2 y 3, ¿cierto? Tensión de alimentación y el circuito de control, ¿ya? El punto 4 es la salida on, son los puntos 3 y 14. Los estados de los LED, ¿cierto? Los LED nos pueden indicar, ¿cierto? Que el equipo está en servicio o que ocurren algunas fallas. Ya nos entrega algún estado. Y también nos dice si está bypaseado el equipo o no, ¿ya? Pero esas funciones, ¿cierto? Todos los modelos los traen, pero no significa que que todos los modelos las ocupen. Por ejemplo, en este caso, aquí aparece el símbolo de bypass, pero este equipo no tiene la opción para el bypass, ¿ya? Porque el bypass es cuando yo tengo tanto la rampa de aceleración como la de desaceleración configurables, ¿ya? Si aquí yo configuro solamente la rampa una sola vez la rampa, tanto de aceleración como de desaceleración, no tengo la opción de bypass, ¿ya? Y el bypass, como le digo, yo doy el arranque con mi partidor suave y luego ingresa un contactor, ¿cierto? Y ese es el que sigue operando mi motor. Cuando el motor se va a detener, el contactor, ¿cierto? Empieza nuevamente a funcionar el partidor suave, se desconecta el contactor y el partidor suave termina de apagar mi motor, ¿ya? El punto 7 y 8, ¿cierto? Son los que nosotros vamos a configurar, ¿ya? Porque aquí no tenemos que programar nada, no tenemos que mover muchos parámetros, simplemente, ¿cierto? Con el punto 7 nosotros controlamos el tiempo que queremos que se demore en alcanzar el voltaje nominal de mi motor, ¿ya? Y ¿cierto? La tensión de arranque, es decir, con qué porcentaje de energía yo quiero que parta mi motor. Puedo partir con un 40%, que es lo mínimo, ¿cierto? Para que el motor pueda partir, y puedo ir aumentando, ¿cierto? Hasta llegar al 100. Pero si yo pongo el 100 es como si el motor estuviera arrancando en una partida directa nada más. ¿Ya? Entonces no va a tener mucho impacto favorable en la red, porque la idea del partido suave, recordemos, ¿cierto? Es que los impactos que genera una partida del motor sean reducidos. Pero si dejo esto al 100%, finalmente no me va a servir de mucho, ¿ya? Entonces, teniendo presente lo que acabamos de mencionar ahí, ¿cierto? El potenciómetro de tiempo, ¿cierto? Que es el primero de arriba, donde aparece justamente en escala de tiempo. Si se fijan, el tiempo mayor que podemos configurar son hasta 20 segundos, ¿cierto? eh, Ajusta el tiempo que en el motor nosotros queremos que llegue a su tensión nominal, no a su velocidad nominal, porque no es lo mismo, ¿ya? Yo puedo llegar a pensar que si configuro esto, en 20 segundos el motor va a alcanzar la velocidad nominal, y no es eso, sino que alcanza la tensión nominal, ¿ya? Es decir, le va entregando energía de a poco hasta llegar al 100%. Ya eso es lo que se demora en entregarle esa energía. Y como les dije, ¿cierto? El potenciómetro U, ¿cierto? Que es el potenciómetro de la tensión, ¿cierto? Se ajusta en un valor de porcentaje, partiendo desde el 40% de la tensión nominal hasta, ¿cierto? Llegar a el 100%. Mientras menos tensión
hagamos con que parta nuestro equipo, ¿cierto? Con menos tensión, obviamente va a ser menor el impacto en corriente de la partida, ¿ya? Bueno, el conexionado. Ya, este es uno de los tantos conexionados que podemos tener con estos equipos, pero en el manual aparecen muchos más. Ya aparecen un par más. Pero este es el más común y el que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto? El, nuestro partido suave, ¿cierto? Que es acá el Q11 que aparece acá, ¿ya? Que aparece como Q11. Estas líneas de alimentación son en 24 volts, en la parte de control, ¿ya? En todo lo que es control. ¿Cierto? Nosotros le damos arranque con el switch, con un pulsador, ¿cierto? Le damos arranque, ¿cierto? Esto ingresa al pulsador 1. Acá nosotros tenemos que tener alimentado el control, ya para que nuestro partido suave pueda operar, ¿cierto? Con eso le damos el 1 y acá si ustedes se fijan en el Q11, que es el mismo partidor suave, ¿cierto? El 13 y 14 estos se van a cerrar, van a llegar nuevamente al a la tensión de alimentación y se me va a permanecer cerrado mi partido suave, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos la parte de fuerza, ¿cierto? Todo lo que es la fuerza, el diagrama de fuerza, tenemos lógicamente nuestro sistema de protección, nuestro termomagnético, nuestro contactor principal, ¿ya? Y el partido suave, ¿ya? Eso no es mucho más lo que podemos ver en un partido suave, ya que no necesitan de tanta configuración como un variador de frecuencia. Ahora, hablemos del variador de frecuencia, que es el PowerFlex 525, que es el que vamos a trabajar en el liceo en algún minuto, si Dios quiere, si podemos, ¿ya? Si no, igualmente tengan presente que hay harto tutorial en YouTube que ustedes pueden acceder, ¿cierto? Y pueden revisar. Bueno, aquí a diferencia, ¿cierto?, del partido suave, el esquema nos muestra los bornes. Tenemos dos formas o dos arquitecturas en las que se construyen estos equipos, ¿cierto? Desde la A a la D y la estructura E, ¿ya? Eso lo podemos verificar después en el establecimiento cuál es de las dos, pero si ustedes se fijan, tenemos nomenclatura muy similar a la anterior, donde tenemos L1, L2 y L3. Ahora la diferencia es que aquí aparece R, S y T, ¿cierto? También tenemos, aquí ustedes, si se fijan, hay una parte que aparece BR más y BR menos. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Los variadores de frecuencia, ¿cierto? O también un partidor suave, cuando genera la detención de mi motor, ¿cierto? Mi motor hace lo que deja de funcionar como motor y empieza a funcionar como generador. Y se le llama a un sistema de frenado regenerativo. Yo puedo recuperar esa energía, la puedo reinyectar a mi sistema o bien también esa energía la puedo disipar en resistencias de frenado que se llama. Por eso es BR, que la nomenclatura de ahí viene de Breaker Resistor, ¿ya? De, para la detención, ¿ya? Entonces, estas son resistencias disipadoras que toda la energía cuando el motor se detiene, ¿cierto? La transforma eh, ¿cierto? En calor en estos elementos. ¿Ya? También, ¿cierto? Tenemos, por otro lado, si se fijan aquí, el terminar R y S, ¿cierto? O L1 y L2, me servirían para yo conectar a una fuente de tensión monofásica. Obviamente, RST para la conexión trifásica. Tenemos el VW, lógicamente, para el motor, ¿cierto? El DC más y el DC menos, el conexión de bus, excepción para de corriente continua, ¿ya? Ahí se tiene un control en corriente continua, pero eso solamente para equipos monofásicos de 110 volts, ¿ya? Y los cables que va a soportar, la medida de cables que va a soportar, ¿cierto? Estos bornes, ¿ya? Luego tenemos el control. Si se fijan aquí, hay harto más que revisar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lógicamente, un pulsador de stop, un pulsador de run, un pulsador donde podemos cambiar el sentido de giro en un solo botón, a diferencia de lo que podíamos hacer con contactores. Aquí esto lo hace de manera interna el variador de frecuencia.
Por lo tanto, yo puedo invertir el giro de mi motor, ¿cierto? Generar rampas de aceleración. También estas entradas digitales que aparecen acá sirven para varias cosas, pero una de esas, por ejemplo, es asignar velocidades seteadas. Es decir, por ejemplo, si yo presiono el switch 1, ¿cierto? Yo voy a tener eh, una velocidad de, no sé, po, a ver, 300 RPM, después 500 RPM, después 800 RPM y después 1000 RPM, por decir algo, ¿ya? Y que las puedo configurar con estos pulsadores o bien con una señal externa de un variador de un PLC, ¿ya? Entonces yo también con un PLC podría ir escalando estas velocidades. Si se fijan aquí, a diferencia del partidor suave, el variador de frecuencia tiene su propia fuente de alimentación, ¿ya? Para el control. Si se fijan aquí tiene 24 volts. Y aquí yo tengo que generar un punto de conexión común. Yo saco los 24 volts y después con esos mismos 24 volts yo voy alimentando, ¿ya? ¿Qué otra referencia externa puedo tener yo para modificar la velocidad de mi motor? ¿Ya? Por ejemplo, tengo 10 volts, ¿cierto? En corriente continua. También puedo tener una señal de un potenciómetro. También puedo tener una señal de 420 miliamperes. También puedo enviar señales fuera del variador, ¿ya? Dependiendo de la velocidad, por ejemplo, que esté manejando para indicar el monitoreo que yo puedo tener con un PLC, ¿cierto? También tengo relés para emergencia, para las luces piloto, tengo varios elementos. También tengo comunicación, ¿ya? Con Ethernet, los RJ45 son Ethernet. También puedo tener una comunicación de otro tipo, por ejemplo, Modbus, Profibus, va a depender de aquí de lo que me aparezca. Y aquí tengo la bornera, ¿cierto? De referencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? En nuestro variador de frecuencia cuando recién lo encendamos. Ya tenemos acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver de manera inicial, que el equipo está detenido, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver letras y números, donde las letras, ¿cierto? Van a ser los grupos de parámetros, ¿ya? Que pueden ser parámetros del motor, los parámetros del variador, los parámetros de comunicación, etcétera, ¿ya? Y ustedes se fijan, esta es una manera de aquí de ir trabajando, ir conociendo los comandos, ir moviéndome dentro de mi variador de frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí nos muestra el valor 001, que es la frecuencia, ya la frecuencia de detención. Yo puedo pulsar escape, ¿cierto? Y puedo ir ingresando por grupos de letras, puedo ir moviéndome, ¿cierto? Ahí en los grupos de letras y voy a ir cambiando los parámetros, ¿ya? Normalmente la letra P va a estar asociado a parámetros, ¿ya? La letra B puede estar asociada a lo que yo puedo visualizar. Por ejemplo, puedo monitorear la tensión, puedo monitorear la corriente, puedo monitorear la frecuencia, puedo monitorear también la potencia, ¿ya? Todos esos elementos los puedo monitorear. P normalmente va a estar asociado a la configuración, a los parámetros de configuración, ¿ya? Donde, por ejemplo, puedo cambiar el lenguaje con el que aparece mi pantalla, o normalmente estos vienen ya, antiguamente venían la gran mayoría en inglés. Hoy día tenemos que pueden venir en inglés, pueden venir en español, ¿cierto? Francés, traen una batería de idiomas más grande que la que tenían antes, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Yo tengo un botón Enter, un botón Escape, un botón Seleccionar, donde yo puedo ir revisando. También tengo eh, para subir y bajar, ¿ya? Para poder ir modificando. Por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo de cómo ir modificando un parámetro, ¿ya? El grupo de parámetros yo no se los quise poner acá, porque quiero que después ustedes lo revisen en la guía, ¿ya? Si ustedes ya tienen en su poder la guía, se van a dar cuenta que les estoy pidiendo que me muestren un grupo de parámetros básicos que van a estar asociados a lo que viene en la presentación, es en la diapositiva que viene ahora, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros básicos que yo tengo que considerar para poner en marcha cualquier variador de frecuencia, ¿ya? Independiente de la marca, ¿ya? Aquí yo les estoy dando el ejemplo del equipo que tenemos en el liceo, ¿ya? Pero independiente de la marca, todos los manuales me van a indicar, ¿cierto? Con letras distintas,
pero finalmente buscan lo mismo, ¿cierto? Los parámetros básicos para yo poder echar a andar un variador de frecuencia. ¿Cuáles son esos datos? Primero, ¿cierto? Todos los variadores de frecuencia, todos, ¿cierto? Se basan en los datos de placas del motor, como que la tensión, la corriente, la frecuencia, la potencia y la velocidad medida en RPM. ¿Ya? Esas son las cosas que siempre voy a tener presentes en mi variador de frecuencia. ¿Cuál es el otro? El lenguaje del display. El lenguaje, ¿cierto? El display es la pantallita con la que yo me veo enfrentado. ¿Ya? También vienen algunos variadores de frecuencia con una opción, con un parámetro, es un parámetro que me puede servir de autoajuste. Entonces, dentro de los parámetros que yo les pido, ¿cierto? Si hay un parámetro que se llame autoajuste y que existe, ¿cierto? O de inicio rápido, ustedes lo tienen que eh, presentar ahí, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Si voy a tener un arranque local o un arranque remoto, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ocupar el mismo variador de frecuencia para el control o, ¿cierto? Mediante botoneras o mediante un PLC, cualquier fuente externa a mi variador de frecuencia. El control de velocidad. Si también el control de velocidad va a ser local, hay algunos variadores de frecuencia que vienen con un potenciómetro incorporado, que es un, ¿cierto? Que viene con una perilla, y otros no, pues, hay otros que vienen simplemente con las teclas. ¿Ya? Pues yo puedo modificar la velocidad con las teclas, subir y bajar. ¿Ya? También puedo tener una inversión de giro que también puede ser local o remota, ¿ya? Y el método de frenado, ¿ya? Y me faltó un punto ahí que tiene que ver con las rampas de aceleración y desaceleración, que son las mismas que yo puedo ocupar en el partidor suave, y también las puedo tener aquí en mi variador de frecuencia. Entonces yo puedo configurar el tiempo, puedo configurar que se demora, ¿cierto?, en llegar a la velocidad máxima, y el tiempo en que se demora de la velocidad máxima hasta llegar a cero, ¿ya? Esos son los parámetros que yo puedo configurar acá. Por lo tanto, si se fijan, no es complejo modificar. De hecho, ustedes ya debieron haber trabajado algo con el variador de frecuencia el año pasado con el profe Iván, ¿ya? Así que no les debiera ser tan complejo. Y tengan en presente que si bien las letras cambian de una marca a otra, de un variador de frecuencia a otro, los parámetros básicos son más o menos los mismos, ¿ya? El tipo de control son más o menos los mismos. Yo voy a tener siempre una etapa que me habla del motor, hay una etapa que me habla del control del variador de frecuencia, hay una etapa que me habla de si este variador de frecuencia se puede comunicar con otros equipos, ¿ya? Eh, y por último, ¿cierto? Me aparecen datos básicos como por ejemplo cambiar algunos datos de lo que quiero visualizar en el display, ¿cierto? Si yo quiero estar visualizando la frecuencia, la corriente, qué tipo de monitoreo quiero tener en mi variador de frecuencia. También hay variadores que me permiten hacer un barrido de todos estos datos. Por ejemplo, me va mostrando la corriente, después me muestra el voltaje, después me muestra la frecuencia del motor, después me muestra la frecuencia de la línea, y así varios datos más. También puedo ajustarlo a estos frenados dinámicos que les digo yo, o frenados regenerativos. Ya también puedo tener otro sistema de frenado que también lo puedo activar con el variador de frecuencia. Por ejemplo, tenemos un sistema de frenado que se llama un electrofreno, que básicamente es muy parecido al freno que vienen que tienen los autos, ¿cierto? Que es con un disco que se frena, pero aquí en vez de activarse con un brazo hidráulico, esto se activa con un electroimán. Entonces, cuando esto se frena, ¿cierto? Me activa este electroimán y me frena el motor, ya para que quede frenado en seco. Y bueno, básicamente, ¿cierto? Esa era la presentación. Vamos a echar una mirada rápida, ¿cierto? A lo que es la guía, ¿ya? Los que han llegado ahora hace poco, recuerden poner su nombre y su curso en el chat. Vamos a revisar rápidamente la guía. La guía consta de 3 preguntas, es una guía súper corta, ¿ya? Eh, pero que básicamente reúne todo lo que acabamos de hablar ahora, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? Aquí está nuestra guía, ¿cierto? Indique cuáles son los datos mínimos que debo considerar un partidor suave. Son los que aparecen en la primera diapositiva. El esquema de conexionado, ¿cierto? Yo les envié.
pueden también mostrarme más de algún coleccionado, pero ojo, fíjense bien en lo que van a dibujar, ¿ya? Tienen que dibujarme, ¿cierto? Lo que nosotros podamos utilizar, ¿ya? Algo que sea funcional. Y por último, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros básicos a revisar del variador PowerFlex 525 y su descripción de acuerdo a la presentación y lo que aparece en el manual? Si yo me voy al manual, en el manual aparecen los parámetros, ¿cierto? Y de hecho aparece lo que se le conoce como puesta en marcha. Váyanse a ese punto. Aquí ya les estoy dando prácticamente la respuesta. Váyanse a ese punto y busquen los, dentro de lo que hablamos en la presentación, ¿cierto? Los parámetros que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que me hagan un listado de parámetros, ¿ya? Que enlisten los parámetros que van a necesitar para poner en marcha un variador de frecuencia. En este caso, el PowerFlex 525, ¿ya? Entonces ahora dejo abierto el micrófono para sus dudas y consultas. El Ah, esquema ¿cómo? aparece en Bastián, tú estabas hablando, se silenció tu micrófono. el esquema aparece en la diapositiva, ¿cierto? Está en la diapositiva y está en el manual también. Están ambas partes. Es el es el que hay que dibujar, ¿cierto? Sí, es el que hay que dibujar. ¿Tenemos plazo hasta hoy día o hasta mañana? Esto está hoy día, es cortito, así que hoy día. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Alguna duda de la guía anterior que la podemos, si la podemos revisar? En la guía anterior, ¿cierto? Hablamos del variador y las aplicaciones de los equipos que les mencioné. Podemos aprovechar de retroalimentar inmediatamente la guía 1, ¿cierto? Ya. Si hablamos de los equipos que les voy a compartir pantalla, ¿cierto? De la guía 1 para que aprovechemos de retroalimentar. ¿Cierto? Tres equipos, los mencioné la semana pasada y los mencioné hoy día de nuevo. ¿Cierto? Tenemos un inversor, por ejemplo, tenemos un partidor suave y un variador de frecuencia. Ahí tenemos tres equipos, ¿ya? Dejamos fuera al rectificador, que también nos sirve. Indique qué equipo de electrónico potencia está instalado de manera funcional en el establecimiento y no de manera educativa. En el liceo, ¿cierto? Tenemos paneles solares y esos están de manera funcional. Por lo tanto, el equipo que está asociado a eso es un inversor, ¿ya? Teníamos la representación gráfica de un variador de frecuencia, en donde tenemos, ¿cierto? La primera etapa, que es la rectificación, después el bus DC, después tenemos la etapa de inversión y la salida. Ahí eso era lo que tenían que dibujar. ¿Cuáles son las ventajas que representa utilizar un partidor suave sobre las partidas tradicionales? Bueno, tenemos un menor impacto, mayor vida útil del motor y, ¿cierto? Menos mantenimiento, ¿cierto? Se ahorran costos, el circuito en general sufre menos impacto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia más significativa entre un variador de frecuencia y un partidor suave? Fácil, ya para que ustedes lo sepan, es el variador de frecuencia, yo puedo modificar la velocidad y en el partidor suave no. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Y menciona los menos tres aplicaciones que un variador de frecuencia y tres aplicaciones de un partidor suave. Bueno, por ejemplo, en un partidor suave tenemos cintas transportadoras, ascensores, eh, también podemos tener algún torno. Ahí tenemos tres aplicaciones por partidor suave. El variador de frecuencia también puedo tener un ascensor, puedo tener cintas transportadoras, donde tengo que modificar la velocidad porque, por ejemplo, cambia el tamaño del producto. eh, Algún molino, ¿cierto? Cuando cambio el tipo de elemento que voy a moler, un descortezador, por ejemplo, para cambiar cuando cambio el diámetro de los troncos, etcétera. Aplicaciones hay montones.
pero ahí tenían más o menos algunas que les pude mencionar. Y eso era lo que tenían que responder en la guía 1, por si acaso. Después de esto, lógicamente, no se aceptan más respuestas de la guía 1, ¿ya? Así que, Profe, dígame, ¿podemos volver a ver los parámetros del variado de frecuencia? Creo que estaban en la diapositiva. vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitas, cierto? Como parámetro básico, cosas que tienes que revisar, ¿ya? Ten en cuenta que aquí no está el número del parámetro, no está, sino que estos son los datos que tú tienes que buscar dentro de los parámetros. Los parámetros te van a decir, por ejemplo, ya, los datos del motor. Y ahí te van a aparecer tensión del motor, corriente del motor, frecuencia del motor, velocidad del motor, potencia, ¿ya? Lenguaje del display. Obviamente es una de las primeras cosas que debemos modificar para poder comunicarnos mejor con el equipo, ¿ya? Si no entendemos mucho de inglés, mejor es cambiarlo al español. Algún parámetro que se llame inicio rápido, autoajuste, ¿cierto? Autoconfiguración, etcétera. Ya van a tener nombres más o menos como es. Arranque, tipo de arranque, local o remoto, ¿cierto? Control de velocidad, local o remoto, inversión de giro, local o remoto, método de frenado, ¿cierto? Y vamos a incorporar, ¿cierto? Rampas de aceleración y desaceleración, ¿ya? Esos son, ese es un dato que faltaba y esto aquí le vamos a sacar un pantallazo y se lo vamos a compartir en el grupo, ¿ya? Para que cambien, para que también tengan claro que ese parámetro también es importante. Vale, ¿Ya? profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Consulta, ¿ya? Hable ahora o calle para siempre. Recuerden que hasta las 12 del día consultas dentro de la mañana y después de las 3 de la tarde hasta las 6, ¿ya? Profe, yo aún no cacho esos dibujos que hay que hacer en el trabajo del anterior, creo. O no me acuerdo cuál. De instalaciones eléctricas industriales. Y ahí, No me acuerdo cuál es, profe, pero los dibujos que hay. donde les pedí un plano. Sí, Mira, ahí demuestro un dibujo, ¿ya? Por ejemplo, ahí no deberías sé. Ahí, ahí sí. tener, ¿cierto? Eso es como si estuvieras viendo un tablero, ¿ya? Y acá, por otro lado, está el unilineal, ¿ya? Ahí está el unilineal, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Ahí está el rotulado donde ustedes ponen su nombre. Ahí tienes un equipo, ¿cierto? Tal como se ve en el catálogo. Ahí como se ve en el catálogo, ¿cierto? Eso es lo que son las cosas que tienes que dibujar. Yo les pedí tres etapas en instalaciones eléctricas industriales. Les pedí eh, la primera, ¿cierto? Que dibujaran a escala real, tal como con las medidas que aparece en el catálogo. Tanto el automático principal, que es un caja moldeada. Luego tienen que dibujar los trifásicos, que son más pequeños, que son los que no son caja moldeada, que son igual que los otros, pero son tres juntos, po. Son tres automáticos monofásicos juntos, que son los que aparecen ahí, que son esos. ¿Ya? Y uno monofásico, que es como ese. ¿Ya? Y lógicamente un diferencial. Aquí esto, como yo lo dibujé para darle el ejemplo, ¿cierto? Y con sus medidas. Y luego dibujar el tablero como si tuvieran los equipos en el interior. Ahí. Entonces, si te fijas, el borde exterior, todo eso es el tablero, ese es el automático principal, el repartidor, y ahí yo voy repartiendo mis automáticos monofásicos, trifásicos, etcétera. Mm, ¿Te queda es un poco más claro? complicadísimo, profesor.
¿Ah? Sí, más o menos. Pero eran Más o esas. menos. Pero Y ahí lo, voy a cachar. y lo último que tenías que dibujar era el unilineal. Esas eran las 3 etapas. Ya. Si quieres, mándame Ahí un vamos a ver mensaje en un si se rato puede más hacer. y le saco una foto de este ejemplo para que lo tengas más claro. Ya. Pero eso es lo mismo que, lo que tengo que dibujar, ¿o no? Es casi lo mismo, porque esto es ejemplo. Aquí faltan equipos. No están todos los equipos que ustedes Pero tienen que dibujar. ¿usted mandó alguna guía que tiene la lista de lo que hay que dibujar o no? Sí, pues está referencia a la guía número 1. Tú en la guía Ah, número 1 hiciste cálculos, ¿cierto? Calculaste protecciones. sí, Ya, pues. En sí. esos cálculos te arrojaron los equipos que tú ibas a poder tener. Tú ibas a tener, por ejemplo, un automático de 10 amperes, uno de 16, etcétera. Y así un listado que te tenía que haber generado el, tu, tu trabajo. De hecho, también está la retroalimentación y en la retroalimentación de esa guía yo le envié los que a mí por lo menos me dieron, que debieran ser similares a los que le dieron a ustedes, ¿cierto? Los automáticos con su curva. Y ahí está el listado. Ahí está un listado de todos los equipos que se necesitan. Ya. Ok. Mándame un WhatsApp y ahí te mando un ejemplo más claro de eso, con el planito de ejemplo Ya, que te envié. ah, Ya, chiquillos, si no hay más dudas,